Esta sala de juicios orales, a este ejercicio primero que vamos a llevar de las brigadas electorales, en donde en un primer momento presentaremos este libro que tenemos aquí, Una mirada a la historia de la justicia electoral en México, cuyo autor nos acompaña el doctor Felipe de la Mata Pisaña, que una vez más se encuentra en el Centro Universitario de Tonalá, para posteriormente llevar a cabo la conferencia magistral por nuestro mismo ponente, a quien agradecemos hoy. Les recuerdo que la brigada que hoy nos visita en el Centro Universitario de Tonalá es un esfuerzo conjunto de autoridades jurisdiccionales y también educativas, como la Universidad de Guadalajara, de poder discutir, poder hablar, poder debatir sobre los temas más importantes del derecho electoral mexicano, muy marcadamente en esta fase, en este año 2024, donde bien se sabe, existen procesos electorales que van a definir básicamente el rumbo de nuestro país. Y en este marco de participación, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral Local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral y la Escuela Judicial Electoral, así también como el Centro Universitario de Tonalá, pues hoy contamos una vez más con la presencia de quien ya prácticamente lo podríamos considerar un profesor de la Universidad de Guadalajara, al doctor Felipe de la Mata Pisaña. Ya nos acompañó, lo recordarán muy bien, hace algunos meses justamente aquí en la explanada, y en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Hoy tocó una nueva sede, que es esta sala de juicios orales, para llevar a cabo, digamos, los últimos actos de esta importante brigada electoral, y en vísperas de justamente arrancar lo que hace poco menos de un año firmamos como un acuerdo de colaboración, que sería la cátedra electoral de la Universidad de Guadalajara, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo, sin más preámbulo, quisiera dar la bienvenida al magistrado, una vez más a nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, del rector del Centro Universitario, de Ricardo Villanueva Lomelí, de Alfredo Peña Ramos, que lamentablemente no nos pudo acompañar por situaciones personales. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y también a quien ya se ha vuelto rápidamente un amigo, ¿no? Así, le vamos a decir así al doctor César Wong, que le va a tocar aquí presentar, ¿no? Ahora el libro con el magistrado Felipe de la Mata. Y bueno, pues iniciamos este primer ejercicio agradeciéndoles una vez más. Bienvenidos a ambos, bienvenidos a la Escuela Judicial, bienvenida a la directora. Muchas gracias, Gaby, por todas las gestiones y por hacer esto posible. Y bueno, pues una vez más dándole una vuelta de tuerca a esta relación, a esta bonita relación que se está construyendo entre el Poder Judicial de la Federación a través de sus organismos electorales y, bueno, pues la Universidad de Guadalajara, que en este caso nos toca al Centro Universitario de Tonalá albergar este bonito compromiso, esta bonita relación. Sin más preámbulo, yo dejo en la palabra al doctor César para que dé inicio a este primer ejercicio. Y bueno, bienvenidos una vez más y gracias por la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Siempre es un gusto estar entre jóvenes porque así se siente uno, entonces eso es padre. Ya no lo somos tanto, entonces, pero el convivir siempre es bonito y ver que viene llegando más gente, eso es más. Ayer tuvimos una asistencia total, entonces eso estuvo muy padre. Platicamos de muchas cosas con las autoridades electorales locales, cómo se preparan las diferentes autoridades para enfrentar este proceso electoral. Entonces, pues obviamente es importante saber y hacer conciencia de que los jaliscienses puedan saber qué hacen sus autoridades, para qué sirven y qué están haciendo. Entonces, en ese tenor, bueno, para nosotros ha sido muy importante, y ayer se los comentaba, cerrar con broche de oro eso que denominamos las brigadas electorales de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Nomás para que vayan sentándose los que acaban de llegar, ahorita que veníamos caminando, venía platicando yo con la directora de la Escuela Judicial Electoral, que agradezco mucho siempre su apoyo, a la directora doctora Gabriela Rubalcaba, que es de aquí, que es candidata a ser magistrada de la Sala Regional. Entonces ahorita le decía yo, oye, tenemos 2 años de candidato, yo soy candidato a ser magistrado de la Sala Regional Ciudad de México. Entonces, que si vamos, que si no vamos, que si los senadores se ponen de acuerdo, que si no se ponen de acuerdo, que si regreso a las ternas. Le dije, oye, ¿sabes qué? Me está gustando que a ver si hacemos un trueque, yo me quiero venir a Jalisco y tú vete a la Ciudad de México. ¿Verdad? Porque sería importante, la verdad que me ha gustado mucho, había venido en varias ocasiones, pero hoy he sentido el calor, y no solamente del sol, sino que el calor humano muy padre. Y ayer platicábamos de cosas tan importantes como es el proceso electoral, y ayer le señalaba, vamos a cerrar con broche de oro estas brigadas electorales, porque viene el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a 2 cosas, a presentar este libro, que le digo que es importante este libro, porque lo hacemos, lo hicimos en coautoría, los dos. No le puede decir uno algo al magistrado de la Mata porque te dice, ok, hazlo. Entonces, es que yo pensaba, no, está bien, hazlo. Ok, y luego, hazlo. Entonces empezamos a platicar. A mí me tocó ser 7 años presidente de todos los tribunales electorales del país. Y andábamos por todo México y empezamos a ver las diferentes opciones que se veían. Y empezábamos a platicar y le decía yo al magistrado, oye, ¿sabes que en Chiapas, magistrado, cerraron el tribunal? ¿Cómo que lo cerraron? Sí. No tenían presupuesto y bajaron. ¿Cómo cerraron? Sí, cerraron. Cerraron un tribunal porque no se tiene presupuesto, era una de las cosas importantes. Bajaron las cortinas. Entonces, ir corriendo a Chiapas, a hablar con el gobernador, a decirle la importancia que tiene un tribunal y lograr abrirlo. Empezamos nosotros a platicar. O decidir que cuando en esta reforma que se dio en 2014, salen muy contentos los magistrados de Yucatán, toman protesta en el Senado, es algo muy bonito, perdón, déjeme, lo tengo que repetir porque hace mucho que no lo hago. Dice, sí, protesto, y sales contento, vas emocionado, regresas y ya no hay tribunal en Yucatán. ¿Cómo? Se acabó. ¿Por qué? Pues el gobernador dijo que como antes los designaba el Congreso, sí eran de Yucatán, pero como ahora los designa el Senado, pues que el Senado les ponga un tribunal. Se acabó el tribunal. ¿Qué tenían que hacer? Ir al despacho de uno de los abogados a sesionar, a empezar, sin presupuesto, sin nada. Eso empezábamos a ver nosotros. Entonces, es cuando te empiezas a contestar, ¿habrá más o menos una idea de lo que se está haciendo con estas reformas? O el tema de Morelos, me habló el presidente de Morelos y me dice, amigo presidente, me quedan 7 para terminar el año. Era marzo, y le digo, pues cuídalos mucho. No, me dijo 7,000 pesos. Y todo era porque el gobernador le caía mal el presidente del tribunal. Entonces empezamos a recopilar y ver estas historias, y lo que quisimos hacer con este libro que se llama Una mirada a la historia de la justicia electoral en México, es que más que verlo desde un punto de un historiador, ustedes lo van a saber mejor que yo, del deber ser, lo empezamos a hacer desde el ser, de estos operadores jurídico-político que somos nosotros, y que no nos pueden contar, porque yo iba con todos mis asociados, 120 magistrados electorales de la justicia local, 1,350 funcionarios con un presupuesto de 1,000 millones de pesos anuales. Eso es lo que es la justicia electoral en México. A diferencia de la Sala Superior, que esos 1,000 millones de pesos los tiene las 5 circunscripciones, nada más, las 5 salas. Y nosotros teníamos los 32.
Entonces, pues llegábamos y le decíamos, ayúdame porque pues no está pudiendo, no puede operar un tribunal así. Y de esa misma manera, los diferentes institutos estatales electorales empezaron a tener dificultades, a presentar juicios electorales para poder seguir trabajando. Ahorita mismo hay un problema en Guerrero, hay un problema en Hidalgo por falta de presupuesto. El año pasado que tuvo elección de gobernador Durango, no tenían boletas electorales. Todo se había hecho menos las boletas electorales. Está bien. Y tienen sistema de voto en línea o algo. No, nada. O sea, todo había hecho, pero no había boletas. Y lo que hace, que para mí se me hizo una cosa de verdad mala, que el gobernador hizo un contrato con una empresa para que les diera las boletas electorales. No pasó por el Instituto Estatal Electoral porque le caía gordo el presidente. Esto no es de que si me cae gordo me cae bien, sino que la situación real que está pasando en México es muy difícil. Entonces, uno de los grandes aliados, y aquí está, es por cargo y también por inteligencia y porque es mi jefe. Está arriba el magistrado Felipe de la Mata y luego está mi nombre. Orden alfabético en realidad. Entonces, pero es importante decirlo porque él fue quien nos ayudó a todo México, a todos los tribunales del país, a todos los institutos, a través de los juicios electorales, de poder tener un presupuesto digno. Y un presupuesto digno es el que aprueba en el Congreso, no el que uno quiere. No, o sea, haces una presentación para el Congreso y dices, a ver, tienes esto y tienes esto otro. No te vas a gastar. El problema fue ese, y a través de las sentencias que hicieron, así se cayó el presupuesto como se cayó mi nombre. ¿Verdad? Así fue como a través de sentencias pudimos un día platicar y decir, ¿saben qué? Esto se tiene que decir. La justicia electoral en México es algo complicado y lo tenemos que saber todos los ciudadanos y todas las personas que estamos involucrados en ellos. Empezamos a trabajar, él más que yo, la verdad, y cuando empezamos a ver que hablábamos de la historia, y quien no conoce la historia, pues no sabe lo que tiene o lo que puede perder, y en ese momento nosotros fuimos recabando. Sé que a veces no nos puede encantar tanto la historia, pero para poder entender lo que tenemos hoy, hay que darle un vistazo. Sí, como esas novelas, ¿no? Una mirada al pasado, todas esas cosas. Nosotros empezamos a ver y tenemos esto. Esta es la realidad social, política, electoral que tiene México. Este es el primer libro y el único hasta el momento que refleja lo que los órganos autónomos significan para los mexicanos y para las mexicanas. Esto es algo importante que abona a la democracia, que ha ayudado precisamente a que los órganos autónomos brinden una paz, esa paz social que todo mexicano debe de tener, y que las autoridades puedan tener una gobernabilidad a través de los principios que rigen la materia, y uno de ellos es la certeza, la legitimación y la legalidad. Esa objetividad que debe ser un principio que rige no solamente la materia electoral, sino la vida de cada uno de nosotros. Los invito a que lo lean. La presentación la hace Eduardo Ferrer MacGregor, es de la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. Si no es la mejor o más prestigiada editorial, créame que es la segunda, pero está muy por encima de todo. Dentro de la biblioteca que debemos de tener los estudiantes, los mexicanos, este es un libro muy fácil de leer, de bolsillo, y les digo que es muy fácil de leer porque el magistrado ahí puso mucho hincapié, el decir, ¿sabes qué? Que sea un lenguaje claro, que sea un lenguaje ciudadano, un lenguaje incluyente, que abone para que todos podamos entender lo que está pasando en México. Le voy a hacer el uso de la voz al magistrado. Les agradezco de antemano, gracias por estar aquí, gracias por ser parte
de esta comunidad estudiantil, que todos esos trabajos siempre sean por el beneficio de las universidades, de los estudiantes, que sea por el beneficio, el trabajo democrático de las autoridades electorales, de los que andamos en este rumbo, pero que siempre, siempre, siempre sea por el bien de México. Muchas gracias. Para mí es un honor nuevamente. Suena muy bien aquello de nuevamente estar en el Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, donde ya podemos decir que tenemos tan buenos amigos y ya nos conocemos tan bien. Esa es la verdad. Y queremos seguir haciendo cosas con el Centro Universitario de Tonalá, que además tiene unas instalaciones padrísimas, la verdad. No sé su opinión, pero a mí me parecen de las mejores que hay aquí en la Universidad de Guadalajara. Ahora, quisiera también platicar un poco del contexto en el que hicimos este libro. La idea fundamental del libro, primero, es hacer algo parecido a una historia de la justicia electoral. La primera razón que hicimos eso es porque no había. Es decir, acudir a las fuentes para identificar específicamente los pasos de la historia del derecho electoral en principio es algo bastante complejo, es complicado. Entonces, lo primero fue crear algo que no existe en el mercado. Segundo, también hay que reconocer cuando uno tiene limitaciones. Por eso no se llama historia de la justicia electoral. Nosotros no somos historiadores, somos personas que hemos vivido el derecho electoral, la justicia electoral. Entonces, no es que hayamos hecho un documento o un libro de historia. Se trata de un, digamos, manual histórico en torno a la justicia electoral en México. Ahora, la tercera cuestión que quiero también hacer notar es que hacemos un análisis, pues desde la época colonial y hasta el año pasado, particularmente hasta antes de la aprobación del Plan B, porque pues cerramos la edición hace más de un año. Eso significa que prácticamente están establecidos y fundados todos los sistemas de justicia electoral, repito, desde Nueva España, particularmente desde la Constitución de Cádiz y hasta el día de hoy, dado que el Plan B no surtió efectos. A ver, otra cuestión que quiero hacer notar. Todo análisis histórico me parece que no puede ser nada más una sucesión de hechos o fechas. Las hipótesis contenidas en el libro tratan de demostrar algunos hechos relevantes que ahorita voy a mencionar. No se trata en esta obra simplemente de decir, ¿no? En tal lugar, en tal época se resolvía de esta manera. No. O hubo un conflicto electoral. No. Aquí lo que se trata es demostrar las siguientes hipótesis, que se encuentran sujetas a debate. Sabrá el lector si efectivamente las pudimos demostrar. La primera, que la justicia electoral es pieza clave del sistema electoral, ¿no? Esto es importante hacerlo notar, porque las elecciones han sido mucho más antiguas que la justicia electoral en México. La justicia electoral en México en realidad empieza hace 35 años. Y ya sé que para los jóvenes que están aquí presentes, 35 años se les hace la época de sus abuelitos. Pero la verdad es que en términos históricos es ayer por la mañana. Ahora, la justicia electoral en México ha ido cobrando mayor y mayor peso. Por eso tenemos que también cuidarla históricamente. Segundo, la segunda cuestión a demostrar es que la justicia electoral ha sido autónoma. Esto es, del análisis de todos los casos que se estudian en el libro, que son, pues, al menos, así, ojo de buen cubero, al menos 100, y desde 1994, se demuestra que la justicia electoral ha permitido que gane y pierda, pues, todos los partidos. Es decir, si es evidente, por ejemplo, que hoy día el gobierno federal se encuentra encabezado por Morena. Antes de esto estuvo encabezado por el PRI. Antes de eso estuvo encabezado por el PAN.
A ver, simple y sencillamente, ha habido una diversidad de transiciones electorales. La justicia electoral, en los hechos, ha demostrado que es autónoma y que no responde a los intereses de los partidos, aunque sean los mismos partidos, particularmente cuando sean perdedores, o los grupos políticos, o los políticos en lo particular, que cuando pierden, pues no puedan aceptarlo. Pero bueno, eso tiene que ver con la madurez de cada quien. La tercera, una judicatura eficiente. En términos de lo que se demuestra en el libro, el recorrido de los últimos 35 años de la justicia electoral ha sido que existe efectivamente una justicia que resuelve en promedio en 15 días. No hay ningún otro tribunal que consiga digamos, récord de velocidad de resolución, y donde las tasas de no resolución son en todos los tribunales, en todas las salas que forma al tribunal electoral, menores al 1%. Es decir, no hay rezago. Por otro lado, está también demostrado, a mi juicio, en este libro, que la justicia electoral ha sido garante de los derechos humanos, particularmente en los últimos años, pero esto ha sido que empezó al menos desde 1996. Indígenas, mujeres, grupos en situación de desventaja como los LGBT, y Kumas, como las personas con discapacidad, como los afrodescendientes, como prácticamente, bueno, los migrantes, por supuesto, han encontrado en el Tribunal Electoral la base específica para poder satisfacer sus demandas. Donde históricamente han sido discriminados, han encontrado por primera vez en la historia justicia para el ejercicio de sus derechos para que puedan llegar al poder. Y por supuesto, también se hace una autorreflexión en torno a que el sistema siempre será perfectible, no hay sistemas perfectos. Eso, frente a tantas reformas que últimamente se presentan, nos hace pensar que la idea de reforma en sí misma no es contraria a ningún principio ni a ninguna irracionalidad, ni tampoco es ninguna irracionalidad. De hecho, es bastante razonable mejorar el sistema. La pregunta que nos tenemos que hacer es si efectivamente se mejora o no se mejora el sistema. Y eso es algo completamente diferente. En fin, estos son los elementos mínimos que el lector va a poder encontrar en esta obra, con un plus, mucho plus, pero a ver, el más plus, digamos así, que es, se ve a la justicia electoral mexicana como un todo, que empieza como un sistema que comienza con los tribunales locales, pasa por las salas regionales y termina en la sala superior. Es decir, no se trata un libro de historia sobre la justicia federal, sino de la justicia electoral en su conjunto. En fin, esto es lo que yo podría dejar en torno a este libro, que espero sea del agrado de los lectores. Muchas gracias. Siempre muy atinados los comentarios del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Sí les dije que era mi jefe, ¿verdad? No. Decirles que muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación, obviamente, de su conferencia, que va unado a mucho de lo que él cree que viene siendo la independencia judicial. Le voy a ceder el uso de la voz a la directora para que haga la presentación, no antes de no dejarles de mencionar que está el libro aquí por Porrúa, me están diciendo aquí afuera, aceptan tarjeta y dan factura, adquiéranlo, no se les olvide. Gracias. Gracias. Un momentito de descanso, Sí. ¿verdad? Vamos a hacer 2 minutos de receso y ahorita regresamos con la conferencia del magistrado Sí. para poner la presentación. Vamos a hacer 2 minutos.